cercano siempre está, así moramos juntos, Jesús y yo. Mis faltas no ignora, mis males puede ver, anhela que me apoye en él, me puede sostener. Él guía mi alma a la luz, me indica mi deber, así andamos juntos, Jesús y yo. Confío en mis penas, le digo mi gozar. Muy buenos días todos al programa de Laicos en Acción. Hoy tenemos un programa muy interesante que queremos compartir con ustedes, pero antes queremos darles una información especial sobre las opciones que tenemos para brindarles a ustedes. En este caso, les recordamos que estamos en Facebook Live, nos pueden buscar como Laicos en Acción o bien en Radio Costa Rica. También que pueden encontrarnos en todos nuestros programas en YouTube. Además de eso, en nuestro correo de laicosenaccioncr@gmail.com, y que tenemos pedidos de oración, se aceptan las 24 horas en caso que usted desee que oremos por alguien, al 8664-1111. Repito, 8664-1111. Vamos a empezar. Bueno, les recuerdo que mi nombre es Margie Covaleda, soy cirujana dentista y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre nuestro cuerpo, el equilibrio. Todas las semanas les hablo de algún tema. Hoy vamos a hablar de los probióticos, la importancia de los probióticos y por ende tenemos muchísimos, ¿ok? Les voy a explicar en realidad qué son. Son bacterias que tenemos en nuestro organismo y que hacen trabajo, que hacen en función de diferentes otras bacterias que tenemos. Es decir, bacterias atacan otras bacterias que tenemos. Pero esto las empezamos a desarrollar cuando cuando el feto está en el vientre de la madre. ¿Okay? Les voy a explicar. ¿Qué pasa? La madre está embarazada y ella, por ende, suministra al feto bacterias. Son buenas, realmente. ¿Cómo empieza el primer contacto? Por medio del cordón umbilical, la alimentación que ella tenga. Ya hemos hablado de las sales minerales y demás. Ahora bien, ¿qué pasa? En el momento que el feto nace, que el bebé nace, tenemos el primer contacto, que es por vía vaginal, es decir, las bacterias que tiene la madre en la vagina más el contacto que haya con alguna sustancia fecal son las primeras bacterias que hacen que el bebé tenga las defensas necesarias para su sistema inmune en adelante. Y aparte de eso, después el contacto con el calostro y la leche materna. El calostro y la leche materna en sí se dice en muchos estudios pues que es estéril prácticamente la leche y las funciones que hacen en nuestro cuerpo. ¿Qué sucede? Diferentes estudios han tratado de identificar cómo es que llega las bacterias del intestino a la mama en el momento que la madre está amamantando. Entonces, son prácticamente células mononucleares que hacen vía enteromaterna bacteriana. Esas bacterias, Dios es muy perfecto, llegan a la mama, el bebé se alimenta y por ende tiene las suficientes defensas para poder empezar a interactuar con la vida que ahora tienen adelante. ¿Qué sucede? Estas bacterias, que vamos a especificarlas ahorita, hacen que se potencialicen muchas de las acciones en cuerpo. Es decir, previenen, por ejemplo, lo que son posibles enfermedades, posibles patógenos, son potenciales probióticos que ya obtenemos por medio de la madre, son barreras mucosas
Y aparte de eso, se produce por medio de la leche y esos probióticos otros metabolitos. Y aparte de eso, absorbe nutrientes. Entonces, es un todo. ¿Por qué les quiero explicar esto? Resulta que en boca tenemos muchísimas bacterias. Y entre esas está una que se llama la Lactobacillus acidophilus. Y bueno, otras que son súper importantes, que es el Streptococcus mutans y otras. Sin embargo, hay unas que afectan. ¿Qué hacen los probióticos en nuestro cuerpo? Aparte que regulan muchísimas otras funciones en general, que también las vamos a tocar ahorita, afectan en las caries, afectan en la enfermedad periodontal. Entonces, quiero explicarles detalladamente, en este caso, los distintos estudios que se han realizado en base a los probióticos. Y aparte de eso, vamos a tocar el día de hoy, que no lo hemos tocado en las charlas anteriores, las técnicas correctas de higiene. Quiero que en casita empecemos a usar las técnicas correctas, el hilo, el enjuague, el cepillado correcto, el tipo de cepillo. Entonces todo eso lo vamos a conversar ahorita. Les quiero explicar entonces sobre estos probióticos y la acción que tienen. No solamente, bueno, voy a hablarlo en un todo porque ya les comenté que lo vamos a enfocar también en lo que son las caries y otros tipos de enfermedades orales, pero también quiero que me entiendan en casita que los probióticos es un todo. Es decir, apoya y ayuda en la función total del colon. Además de eso, regulariza la digestión, personas que sean estreñidas. Los probióticos, que son muchísimos, hay algunos específicos como lo son los lactobacillus acidófilos, los lactobacillus rhamnosus y los que se llaman lactobacillus casei. Son principales, pero sin embargo hay muchísimos. E inclusive si nosotros consumimos una pastillita de probióticos, más o menos estamos agregándole 1 billón con solamente una pastilla, 1 billón de probiótico a nuestro organismo. O sea, la función es espectacular. ¿Qué sucede? Estos probióticos ayudan, bueno, entre otros, los trastornos al aparato urogenital, cáncer, mujeres que sufren constantemente de infecciones vaginales. Hay algo que está fallando ahí y ya les voy a explicar qué. Enfermedades cardiovasculares y además lo que son alergias, entre otros, el sistema inmune. Son prácticamente, si lo vemos a grandes rasgos, es prácticamente nuestro organismo. Entonces, les voy a explicar qué sucede. Estas bacterias o estos agentes que lo que hacen es estimular la función de otros o que inclusive no los tenemos. En este proceso que les expliqué al inicio, si la madre no tiene ciertas bacterias o si no tuvo, por ejemplo, sales minerales, no se las pasó al bebé, él va creciendo y no tiene esas defensas. Entonces, ¿qué hacen los probióticos? Brindan al cuerpo lo que le está faltando. Y podemos decir que probióticos ahora lo vemos en todo lado. Hay muchos artículos que también hablan, inclusive hay ciertas regulaciones con ciertos alimentos porque empezaron a ponerle etiquetas de probiótico a todo y no por ser así tiene que realmente tenerlo. Entonces es importante que en casa podamos determinar la cantidad y el tipo de probiótico porque cada probiótico tiene una función específica. Ahora bien, no solamente es para mujeres, también ayuda a los hombres, porque muchos de los beneficios que les voy a comentar, si viene la responsabilidad que siempre tiene sobre los hijos, sobre el feto, el embarazo y demás, pero también ayuda, por ejemplo, a la próstata, a los hombres, el estrés, el estreñimiento, la flatulencia. Las enzimas digestivas funcionan en pro con los probióticos. Es decir, si usted come lentejas o come garbanzos y no digiere totalmente los alimentos, es decir, le da llenura o le da flatulencia y demás, usted les necesita o usted le está haciendo le hace falta una cantidad de probióticos en su organismo y las enzimas digestivas para que usted pueda realmente procesar esos alimentos. O las personas, por ejemplo, que no procesan los lácteos. Entonces, ¿qué hace los probióticos? Que usted los digiera mejor. ¿Okay? En los probióticos, algunos, por ejemplo, los lactobacilos en sí, son un ácido láctico, es lo que producen. El ácido láctico lo necesitamos las mujeres en nuestra vagina, en nuestros intestinos, nuestra función renal, o sea, prácticamente es todo. Ahora,
cuando les estaba comentando que hay mujeres que sufren, por ejemplo, de vaginitis o constantes infecciones en la vagina, es porque el pH no está regulado y aparte de eso no tiene suficientes probióticos. Lo que está haciendo es que si tienen diferentes métodos de planificación puedan perder esos probióticos o esa flora que está en la vagina. Entonces es un equilibrio en general. Ahora, ¿qué sucede? Vamos en materia, ya que les he compartido todos los beneficios y que ahorita lo vamos a hablar más de todo el apoyo en función a nuestro cuerpo, vamos a conversar sobre lo que hace en boca. ¿Okay? Hoy vamos a hablar sobre caries, la progresión de esta y vamos a ver los tipos. Les voy a enseñar la primera imagen, que en este caso viene con piezas temporales. Les voy a dar 4 imágenes, 4 ilustraciones para que ustedes puedan ver la progresión en ella. El esmalte de los niños es aún más fino que el de los adultos, es decir, una caries en cuestión de un mes ya puede estar en la 4ª imagen o en la 3ª imagen si no está cuidada. Entonces, eso variando también de nuestra alimentación o la alimentación que tenga el niño, si es alta en alimentos ácidos o excesos de carbohidratos, porque recuerden que los carbohidratos se convierten en ácidos y el ácido, al bajar el pH de la boca, es lo que hace que se hagan las cavidades o las cavitaciones en nuestros dientes. Les recuerdo además que, no sé si algunos saben, pero el esmalte es una de las estructuras más fuertes, el diente en sí es una de las estructuras más fuertes que tiene nuestro cuerpo, porque soporta que nuestra boca tenga niveles de pH muy bajos, es decir, nuestra boca se pone tan ácida en ciertos procesos que son los únicos que resisten esa acidez, o sea, no se pican. Dios es perfecto y lo hizo como todo. ¿Okay? ¿Qué sucede? ¿Cómo empiezan las caries? Empiezan con lesiones de manchas blancas, como la primera imagen. Ahí vemos la flechita. En ese caso, necesitamos, papás, estar alerta. Es nuestra primera señal de que ahí está sucediendo algo. Y en niños es muy normal que empiecen esas manchitas al borde de la encía. Eso se llama bordes cervicales. Si los bebés empiezan o duermen con teteros, chupones, por favor evitemos eso, porque está bien, él se duerme, pero en la noche están haciendo fiesta las bacterias, entonces empiezan a picar. Necesitamos limpiar, o sea que cuando los niños se duerman tengan sus dientes limpios, porque ellos son un blanco perfecto para las bacterias, y más a esas edades donde el esmalte y el pH y todo evoluciona muy rápido. Entonces, después de la mancha blanca empieza una mancha amarilla, pero no está cavitada. Todavía tenemos tiempo de contrarrestarla, es decir, poniéndole flúor, haciéndole aplicaciones de flúor controladas, porque si echamos mucho flúor a los dientes temporales podemos darles exceso de flúor, que es fluorosis. Entonces no queremos hacer ningún tipo de patologías. Todo sea controlado, todo sea por medio de un odontólogo, una supervisión, para que pueda hacerse el tratamiento correctamente. Aparte de eso, la primera limpieza debe ser a los 6 meses o sea, prácticamente apenas o al año de que ya el niño tenga sus dientes, por lo menos los principales. Ahí es la primera limpieza y tiene que empezar en atención constante con un odontopediatra o su odontólogo de cabecera que usted tenga a preferencia. Ok, después de la mancha amarilla, ¿qué sucede? No la cuidamos y se cavita, que sería la segunda imagen. Ya ahí está cavitado. Entonces necesitamos remover eso. ¿Qué sucede? Al estar cavitado, es decir, tiene hueco, empieza a acumularse la comida. Si no tenemos un correcto cepillado y no removemos la constante comida, las bacterias se alimentan, por supuesto, les llega sustrato, que es el alimento que a ellos les va a llegar. Sea cual sea la cosa el alimento que estemos consumiendo, se va a quedar pegado ahí y va a seguirse haciendo profundo el hueco, profundo, hasta que llega a la tercera. Ahí en la tercera ya tocamos nervio, o sea, es cuando los pacientitos llegan y hay que hacerles un tratamiento de nervio y ponerles el famoso diente de lata, que son dientes de acero cromado. ¿Por qué se ponen estos dientes? Para proteger el diente temporal hasta que el germen dentario del diente permanente termine de formarse. ¿Okay?
Supongamos que esta pieza, la tercera, es en un niño que tenga 5 años o 4 años y está en esa condición. ¿Qué necesitamos hacer? Un tratamiento de nervio para... Hay dos tipos de tratamientos de nervio, entonces el odontólogo le va a dar la elección correcta. El odontopediatra le va a decir cuál es el que necesita en este caso. Y después se pone lo que es la coronita de acero cromado, el dientito de lata, para proteger que mientras que llega el diente permanente, porque si este niño tiene 4 años, ese diente más o menos le va a estar saliendo entre los 9, 10, de 10 a 11 años, es decir, tiene muchísimo tiempo para que se quede con el hueco y se pierda espacio, además si no se le llega a poner un mantenedor de espacio, y segundo que no se ha terminado de formar correctamente el diente permanente que viene en camino. Entonces, por eso, en función a eso es que nosotros ponemos los dientes de acero cromado. No son muy estéticos, si fuese el caso. Hay otras opciones en donde son coronas de porcelana para niños o de resina, cualquiera de los dos. Si no se hizo del todo nada, que vemos mucho en consultas, llega a la cuarta imagen. Y en este caso es cuando definitivamente ya no tenemos ni estructura donde poner la coronita de acero cromado y ni siquiera podemos hacer nada porque posiblemente ahí ya hay infección y al momento que haya infección necesitamos hacer la extracción del diente, o si no, el diente que viene permanente, el germen dentario del diente permanente se ve contaminado por la infección y puede traer consecuencias. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Extraemos. Pero si el paciente, vuelvo al mismo ejemplo, si el paciente no tiene la edad correspondiente para que pronto le salga el diente permanente, necesitamos proteger ese espacio, mantenerle el espacio con diferentes aparatos que más adelante los podemos tocar, que son mantenedores de espacio específicos para cada tipo de diente o para cada tipo de problema en boca oral. Esto es con respecto a piezas temporales. Papás, es muy, muy importante que estemos atentos a esas señales, las manchas blancas, las manchas amarillas, que no estén cavitados. Es vital que podamos ir haciendo diagnósticos previos. En el momento que ustedes vean una mancha blanca o una mancha amarilla, vayan al odontólogo, pregúntenle cuál es la recomendación correcta, una cita de control. Es preferible la prevención y siempre se los voy a recordar porque es parte de, tenemos que educarnos a prevenir las enfermedades orales del cuerpo, es un todo. Si usted se espera a que el niño tenga dolor o que haya una infección, es una injusticia para el niño y también véalo desde un modo que es mejor pagar una revisión o pagar un tratamiento preventivo que pagar un costo más elevado por un tratamiento que se pudo haber manejado o un procedimiento que se pudo haber manejado de otra forma. Ok, vamos ahora con los ejemplos de los adultos. Es exactamente lo mismo, pero no es quizás tan rápido, tan agresivo como en un niño. Nosotros tenemos estructuras que son el esmalte, la primera capa de diente, la dentina y ya cuando llega a nervio, que es el famoso llego a nervio, me duele, no lo aguanto, la muela, infecciones y que hay que sacarla. Si el paciente no se hace un tratamiento de nervio, hay que extraerlo. Y les recuerdo, y realmente es una afirmación que muchos de nosotros sentimos una tristeza enorme cada vez que sacamos un diente que se pueda recuperar, ¿ok? Porque tenemos todas las herramientas para llegar a una vejez con dientes, a una vejez con una cavidad oral sana. Es nuestro cuerpo, debemos cuidarlos, hay que ser integral, hay que tener, así como nos cuidamos con cosas estéticas, cosas que nos vean bien, también tenemos que cuidar nuestro cuerpo interno, lo que no vemos e inclusive lo importante que es la sonrisa, lo que afecta en un paciente que, por ejemplo, se le haya hecho una caries y que ya no pueda tener la inversión y sea en una pieza que se le note cuando sonríe, afecta su autoestima porque ya no va a querer sonreír, entonces va a estar todo el tiempo con el miedo de que otra persona vea o que le diga, vea, esta chimuela, porque yo lo he escuchado y yo lo veo. Entonces, más allá de uno ser odontóloga, también tiene que escuchar, darle recomendaciones, hablar, porque por supuesto es autoestima, eso lo entendemos todos, pero que se pudo haber prevenido. Entonces, una por otra, si usted quiere conservar la belleza de su sonrisa y demás, prevención es lo único que tiene que hacer. Hoy le voy a explicar cómo cepillarse los dientes correctamente,
¿Qué técnicas usar? Si usted sigue a pie de la letra eso, le aseguro que no va a tener sangrado al cepillarse, no se le van a bajar las encías y va a haber exposición de diente, va a poder conservar sus dientes perfectamente y no es que se vaya a salvar de las limpiezas o de las revisiones cada 6 meses, porque eso es un procedimiento que debe ser de rutina. Así como cuando se sacan sangre para hacerse anualmente exámenes, es lo mismo, pero en odontología. Ok, es lo mismo cuidando nuestros dientes, es un todo. Entonces, ¿qué sucede con las caries? Estas son las fases. Igual empieza la caries en lo que es el esmalte. Podemos removerlo fácilmente. No quiere decir que sea que sea menos malo, no. Es caries y la caries hay que quitarla en cualquiera de las fases que sean, pero es mucho mejor encontrarla en una fase temprana que no en la última imagen cuando ya no se puede hacer nada. O sea, es decir, se puede hacer algo, pero no específicamente con la calza, sino que involucra otros tratamientos y en eso son interconsultas. Ok, entonces viene la primera imagen que está la pieza pues algo leve. Tenemos placa bacteriana, no nos cepillamos correctamente, se empieza a acumular la placa en las fosas y las fisuras, que es como se llaman estas partes del diente. No las limpiamos y entonces se hace una cavitación más grande en el diente, que es la segunda imagen. Todavía no nos molesta, entonces como no nos molesta no vamos a revisarnos y viene la tercera imagen. La tercera imagen todavía como que hay una molestia, ya posiblemente hay algunas personas que por ejemplo detectan si tienen algún mal sabor en la boca, mal olor. Todo, si usted tiene mal aliento, si usted tiene mal sabor, aún se cepille 1000 veces, usted tiene un problema que necesita verse, ya sea caries, ya sea problemas periodontales, necesita revisarse. Es importante que usted de verdad le dé la importancia que nosotros le estamos tratando de inculcar. Okay, es boca, es un organismo, son bacterias. Debajo de la lengua tenemos muchos conductos que van directo al torrente sanguíneo. Si usted tiene su boca, su cavidad oral sucia, esta suciedad, estas bacterias se pueden ver perjudicadas y llegando a otro, que fue lo que tocamos la primera semana. Podemos inclusive tener endocarditis, que son problemas en el corazón por bacterias. Vean la importancia que es. Entonces, bueno, seguimos el ejemplo. La tercera imagen no vamos a consulta porque todavía no nos molesta, pero resulta que llegó a la cuarta imagen y en ese caso nos está molestando. Doctora, me duele la muela hace... Eso es una de las cosas más preocupantes, que a veces les duele, les dolió hoy, no les dolió mañana, entonces dicen, no me dolió. Y de repente les dolió dentro de 2 semanas y ya el dolor es insoportable, que no pueden dormir en las noches, entonces ahí sí acuden a la consulta cuando ya hay una infección, cuando ya llegó a nervio. Y si ven en la cuarta imagen, esa es una caries en la pulpa. Es decir, la inflamación llegó a nervio, el diente no tiene para dónde drenar la infección y si usted ya lleva mucho tiempo con esa caries y que quizás no sea el caso, que sea un ejemplo hipotético y de repente le dejó de molestar o usted sabe que le molesta pero no tiene el ingreso y le sale una fístula en la boca, que es un puntito en donde le sale pus. Eso es una alerta. ¿Qué está haciendo el cuerpo? Como no puede expulsar la infección que usted tiene, empieza a botarla por donde él pueda. Entonces hace a expulsarlo por la encía. ¿Qué sucede en ese caso? A veces, eso es lo más preocupante, a veces se la quitan, ustedes mismos se la limpian, se la aprietan, se sacan pus y dicen, bueno, no, qué raro, me está saliendo pus de la boca y no van a la consulta. Y cuando van, ya es todavía peor la situación porque ni siquiera puede hacerse un tratamiento de nervios, sino que hay que extraer la pieza. Y es una lástima porque son espacios que se pierden. Imagínense que sea en una pieza, en una premolar, en donde tiene a la par dientes, un colmillo, bueno, en este caso, que sea, por ejemplo, esta pieza de aquí y que le haga falta, bueno, esta de aquí, de esta de aquí, y que le haga falta una pieza a la par, los dientes empiezan a vestibularse, ¿ok? Es decir, a distalizarse, perdón, empiezan a acostarse al diente de al lado o generalmente es mesializarse, disculpen, que es que se empieza a hacer para el lado y si no tienen suficiente espacio, que no se empiecen a acostar o demás, empiezan
a moverse para algún lado porque no tienen algo que los retengan. Se les empieza a separar los dientes del frente, si estaban todos pegaditos, ellos empiezan a moverse y es ahí cuando nos dicen, doctora, es que no sé por qué se me están despegando los dientes, no entiendo por qué tengo este espacio y otros hábitos. Después de eso, si empiezan a separársele los dientes y usted empieza con la manía de hacerse así con la lengua, y empieza a empujar con los dientes, con la lengua, empieza a hacerles aberturas y empieza a vestibularizarlos. Es decir, si los dientes están así, usted empieza a tirarlos para el frente. Entonces, vean la importancia de que podamos contrarrestar ese pequeño detalle y vea todo lo que desencadenó. O sea, es un todo. Ahora, ¿qué pasa? Generalmente, si hay caries, está asociado con un problema periodontal. Quizás no enfermedad periodontal agresiva ni severa, pero sí hay un fallo, porque si entonces no vamos a las consultas cada 6 meses, que es de rutina, y tenemos sarro, en ese caso nuestra encía debe estar sangrando. Debe haber una gingivitis, nuestras encías rojas, debemos sangrar al cepillado, ese tipo de problemas. ¿Qué pasa? En esta imagen que les estoy enseñando hay 2 tipos, ¿okay?, de enfermedad periodontal. Está las encías sanas, que viene la primera imagen, están sanas, y la segunda imagen son encías enfermas y hueso enfermo. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? La primera imagen muestra la cantidad de hueso que nosotros debemos tener, a donde lo debemos tener además, y nuestra encía de manera correcta, es decir, nuestra roja, no tenemos pérdida de hueso. En la segunda imagen ya vemos alrededor que se está acumulando sarro y por ende el sarro, que es lo que son bacterias que están en boca y empiezan a destruir el hueso que está protegiendo, que está rodeando el diente. Entonces, nuestra encía se disminuye un poco o puede que inclusive del todo no se baje, pero eso sucede muy poco, pero el hueso está muy abajo. Entonces, en la siguiente imagen es cuando tenemos un problema periodontal ya severo. Y ahí sí vemos ya la pérdida de hueso. Vemos los dientes más largos, los famosos, doctora, veo mis dientes más grandes cada vez. Y no es que le estén creciendo ni nada, sino que la encía se está haciendo para abajo, para atrás, y los dientes se están exponiendo más. Entonces, vean la imagen, la parte rosada es la encía y lo blanco pues es el hueso. Entonces, en la imagen de arriba tenemos ya enfermedad periodontal. Y en este caso tenemos sarro, la encía está inflamada, tenemos sarro y el hueso va cada vez más para abajo. Entonces ya ahí tenemos un grado de movilidad porque no tenemos cómo los dientes, las raíces se sostengan excepto por un pedacito de hueso. Y en la parte de abajo es cuando ya del todo tenemos movimiento. Nosotros los odontólogos tenemos códigos en la consulta con respecto a los movimientos que tengan los dientes. En este caso, muchos de estos tratamientos, por ejemplo, la segunda y la tercera y la cuarta imagen, generalmente, y es lo correcto, nosotros hacemos interconsulta con un especialista, porque eso no son raspados de controles, por ejemplo, lo que hacemos en consulta cada 6 meses. Esto ya es algo más agresivo. Es decir, necesitamos limpiar desde lo profundo, conservar el poco hueso que nos queda, levantamos encía, tenemos que hacer es una cirugía realmente ambulatoria, no es para que no se me vayan a asustar en casita, pero sí necesitamos remover desde abajo. Como ya no tenemos visibilidad porque el hueso ya está totalmente destruido y queda una parte, necesitamos conservar ese hueso. Y entonces, ¿qué hace el especialista? Levanta un poquito la encía y empieza a raspar las orillas de los dientes hasta que quede totalmente limpio. Eso es lo que deberíamos hacer. ¿Qué sucede? ¿Por qué son los probióticos? Ahora, viendo esta imagen, estos probióticos que van a ayudar a las bacterias que están atacando nuestra boca. Es un trabajo que inclusive hay muchos artículos y que ahora en Costa Rica se está utilizando más, el manejar terapias con probióticos. Entonces,
¿Qué sucede? Como son bacterias, el especialista, el periodoncista, que es en este caso, le va a enviar a usted un medicamento. Generalmente va a ser, si por supuesto le va a dar dolor después de esta cirugía, pero también le va a dar antibiótico para contrarrestar, para eliminar totalmente las bacterias que están atacando, pero es que esto no se ataca de una vez, son medicamentos prolongados, ¿ok? Entonces, ¿qué van a hacer los probióticos? Contrarrestar eso. Las bacterias que estamos teniendo en boca, atacarlas, pero de una manera que nuestro intestino la absorba, que las erradique totalmente de nuestro cuerpo y que batallen bacterias contra bacterias. Dios es perfecto, volvemos a lo mismo, porque tenemos, y siempre se los voy a enfocar, cada charla, tenemos todas las habilidades o Dios nos dio las herramientas para que podamos contrarrestar natural contra bacterias, que nuestro cuerpo tenga la facilidad de luchar por sí solo y de restaurarse por sí solo. Entonces, ¿qué tan importante es que podamos hacer el diagnóstico previo? No lleguemos a esta cuarta imagen, no lleguemos a los problemas periodontales, no lleguemos a las caries que terminan en extracciones, que terminan en cirugía, que se fracture el hueso, no lleguemos a que los dientes se muevan y que terminen botándolos, porque yo tengo consultas en donde me llegan con los dientes en la mano y me dice, doctora, se me cayó el diente, y nosotros no podemos hacer nada con todo el dolor en nuestro corazón, porque todo odontólogo desea darle la rehabilitación correcta. Entonces, si usted tiene una enfermedad periodontal y está perdiendo dientes y quiere reponerlos, pero por ejemplo no quiere prótesis y no califica para ponerse implantes, entonces no se le pueden hacer tratamientos definitivos, restaurativos definitivos como un puente si usted no tiene su hueso bien, porque a la larga va a ser una inversión que usted va a hacer y que va a ser perdida, porque no se le puede dar un pronóstico de una cantidad de tiempo a piezas que están en veremos. O sea, todo empieza desde sus técnicas de higiene, desde lo básico, desde nuestro cuerpo, lo que ingerimos. Ahora estaba comentando con una señora y me preguntaba, de hecho, que si es cierto que los veganos tienen menos probabilidad o menos problemas en cavidades orales. Sí y no. Sí, porque las bacterias, muchas de nuestro organismo, no van a sobrevivir en medios ácidos. Entonces, si usted tiene una dieta vegana, esa dieta generalmente va a ser en verde, de alimentos que no se van a convertir en ácido, entonces las bacterias no van a poder sobrevivir en medios alcalinos. Por esa parte bien, pero si usted es vegano y tiene mala higiene, no lo va a salvar de las bacterias que hayan en boca y no lo va a salvar de las caries. Entonces, es un todo. No quiere decir que porque entonces yo solo coma verde no voy a tener caries, no, pero es una ayuda bastante buena. No les estoy diciendo que tienen que dejar totalmente de comer, no sé, carnes y demás. Sí les he dado mi sugerencia y recomendación que hay ciertas carnes que no son buenas para nuestro organismo, no se procesan igual, ya no se manejan como antes, la cantidad de hormonas que tenemos son sustancias pues bastante dañinas para nuestro cuerpo. Los embutidos, que los nutricionistas también recomiendan que usted no los consuman por las altas cantidades de sodio, de sales, de químicos. Entonces es un todo. No quiere decir que yo las esté pues discriminando para que usted deje de comerlos, no, pero sí es bueno que ustedes lo sepan, y me imagino que en diferentes ocasiones o en artículos y muchos de los noticieros o de programas de salud hablan sobre esto. Entonces es bueno que usted preste atención, es bueno que escuche su cuerpo, que lo cuide, que lo agradezca, porque Dios lo está dando para que usted tenga una calidad de vida específica, que esté bien, ¿ok? Entonces vamos a ver, ya ahora que les hablé de todo lo que son bacterias de boca, de lo que son los probióticos, quiero recalcarles ciertas cosas, ¿ok? La primera, en este caso, es la actividad que tienen los probióticos con enfermedades como el Helicobacter pylori. ¿Okay? Que es muy conocido realmente, tipos de gastritis que son, ahora vemos por nuestro estilo de vida tan agitado, muchas de las personas sufren de gastritis, malos hábitos alimenticios, no horas correctas o quizás no alimentos correctos como tal,
Para la diabetes es bastante bueno. Hay tipos de cáncer que ayudan muchísimo. Los lactobacilos lo pueden buscar. Siempre les recomiendo toda la información que yo les dé, búsquenla en casa, busquen la información que yo les estoy dando para que ustedes se actualicen, para que puedan conocer su cuerpo, para que sepan, bueno, yo soy alérgica, voy a tomar esto y voy a probarlo, porque esa es mi intención. Yo consumo probióticos y desde que yo lo consumo, y les voy a comentar una experiencia de vida, yo soy una persona muy alérgica. Ahora que hemos estado investigando y que comparto todos estos pues cursos y temas con mi mamá, que pronto la van a conocer, en este caso mi mamá sufre, por ejemplo, del colon. Ella sufre de colon irritable. Entonces hemos conversado que quizás ella no tuvo la sustancia, la bacteria específica para pasármela a mí, y yo desarrollé ese problema. Es decir, yo tengo un déficit que yo no digiero ciertos alimentos porque mi intestino delgado no tiene esa enzima digestiva. Entonces, como yo no la tengo, por ejemplo, a mí me daba alergia el tomate, libero mucha histamina, que es el proceso de inflamación que tiene el cuerpo. La histamina es lo que usted tiene para que le alerte el cuerpo. Yo produzco más histamina de lo normal, entonces necesito regularla. Entonces, por ejemplo, me hacía daño el tomate, me hacía daño las fresas, muchísimos otros alimentos. Y si les doy la lista, ustedes dicen, no, doctora, usted sufría, pero no podía comer nada. Prácticamente llegué a eso. Entonces, ¿qué sucede? Empezamos a ver, ya había hecho muchas terapias, mi alimentación realmente es buena, mis papás son veganos, entonces no tenía quizás consumo de que mi alergólogo me quitaba muchos alimentos y no eran sacrificio porque realmente no los comía, pero seguía con el problema. Y entonces empezamos a investigar qué era lo que estaba sucediendo en mi intestino delgado. A mí me gustan mucho las terapias alternativas, la medicina alternativa, y bueno, me hice una que otra terapia de auriculoterapia. Y entonces me dio mucha gracia porque el doctor, cuando empezó a hacer los puntos, que si alguien lo ha probado, les ponen como unos imanes o unos puntitos en las orejas, y ahí es lo que usted está fallando. Yo sabía que yo sufría del intestino delgado. Y entonces el doctor que me hizo la terapia me puso el puntito aquí. Yo nunca lo voy a olvidar porque me dolía muchísimo. Y yo sabía que yo sufría del intestino, que yo no procesaba ciertos alimentos. Nos pusimos a investigar y caímos en los probióticos. Y hay un dicho que dice, al son del enfermo come el alentado. Entonces, yo empecé a tomar probióticos y más adelante les voy a hablar de un hongo que las propiedades son impresionantes y que yo lo consumo. Entonces, mi alergóloga, si ve este programa, seguro me cuelga, pero es cierto. Entonces, yo que empecé a hacer las pastillas que me mandaba mi alergóloga, disminuirlas y ayudarme con lo que era medicina natural. Entonces empecé a tomar probióticos y empecé a digerir muchísimo mejor los alimentos. Es decir, si yo sabía que consumía algo lácteo, que como ya no tengo la costumbre de consumir, me iba a caer mal o me iba a dar alergia, y la alergia es inmediata. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Yo sé que, por ejemplo, salgo a algún restaurante y no sé si le ponen alguna sustancia que yo no consumo y que me da alergia, tomo probiótico. Y la digestión que yo tengo y el proceso que yo tengo de digerir los alimentos es mucho mejor. Al yo ser prácticamente, yo no como carnes rojas, ni mariscos, ni cerdo desde los 9 años. Si yo llego a consumir alguna sustancia, por mínima que sea, yo ya sufro de alguna intoxicación. Entonces, nosotros no podemos estar pendientes de cómo están cocinando internamente en la cocina, valga la redundancia, pero sí puedo cuidarme yo de saber que si, por ejemplo, ellos tuvieron un mal manejo en la cocina, yo cuidarme. Entonces, ¿qué sucede? Voy a un restaurante y me tomo inmediatamente mi probiótico, antes de las comidas o inclusive después de las comidas o durante las comidas. Cualquiera de las opciones que usted desee, el punto es que lo consumo. Y la digestión, la adherencia de los alimentos a mí es muchísimo mejor. Y empecé a tomar también enzimas digestivas, porque al no consumir ciertas, digamos desde hace mucho tiempo, ciertas sustancias que vienen de la carne, empecé a sufrir de otros. Hay, por ejemplo, la vitamina B12, que la vamos a tocar, para no salirme del tema, sino que es un tema muy amplio y quiero que vean que todo tiene un complemento. La vitamina B12 es la única que un vegetariano o un vegano no puede encontrar en ningún alimento natural. Entonces, ¿qué se hace? Se toma
en este caso, unas opciones son cápsulas de B12. El resto usted lo puede encontrar o puede, si gusta, si no quiere tomar pastillas o si no quiere comerlo en algún otro alimento que lo contenga, se lo puede inyectar el complejo B, pero sí tiene que consumir B12, es vital. Y es el único, como les repito, que no lo pueden encontrar en ningún alimento vegetal, solamente en la carne. Entonces, pues por una vitamina hay suplementos. ¿Ok? Eso es súper importante. Entonces, ¿qué sucede? Les sigo comentando. Después de mis alergias, que eran muy constantes los episodios, empecé a tomar los probióticos y es un probiótico en específico, el que les comenté al inicio, que es el Rhamnosus. Es un poco extraño el nombre. Este probiótico viene, el que yo tomo, es una casa comercial muy conocida. Me aseguré que fuese algo que realmente me fuera a ayudar a mí, y después de muchas averiguaciones es un lactobacilo no tan común en muchas pastillas. Los lactobacilos acidófilos sí vienen y ustedes las pueden encontrar en macrobióticas o en GNC o diferentes lugares donde puedan brindarles, en este caso, como esas consultas o esos complejos nutricionales para que ustedes los tengan. Esta Rhamnosus, que es como se llama, tiene una cantidad específica y son las que ayudan mucho en el cáncer, en los trastornos digestivos, además de eso en las alergias. Y al yo empezar a consumir los probióticos, que llevo quizás más de un año, las diferencias y mi cuerpo, todo en función, realmente es bueno. Entonces se los recomiendo. Si usted sufre de alergias, de rinitis, de por ejemplo, lesiones en piel, pruebe los probióticos. Asegúrese que en la etiqueta de atrás vengan diferentes probióticos, pero las partículas por billón. Les puedo, la próxima charla, la próxima cápsula, podemos inclusive profundizar este tema de los probióticos porque es muy amplio. Si usted tiene alguna consulta, he recibido muchos mensajes, muchas gracias. En este caso he tratado de contestarlos todos, sus dudas y demás. Entonces, si esta semana tiene alguna consulta al respecto sobre probióticos, más guía, más información, con mucho gusto la podemos seguir profundizando porque es bastante amplia en muchas enfermedades, en muchos padecimientos en nuestro cuerpo en general. Entonces, para que lo podamos manejar. Entonces, ¿qué hice yo? Empecé a manejar mi cuerpo para que él tenga la facilidad de curarse por sí solo, de irse regenerando, de ir dándole lo que él no produce, que del todo no produce, y así tener una mejor calidad de vida. Porque, como les repito, esa es la intención primordial, que Dios nos da las herramientas para que usted pueda ser una persona saludable. Si yo iba a salir a algún lado, que es mi ejemplo, entonces si yo iba a algún lado y algo me caía mal, pasaba ya enferma y con alergia una semana, y no es bonito estar con alergia porque afecta la piel, afecta el ánimo, todo. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Dándole las opciones a mi cuerpo, las herramientas para que él pueda empezar a trabajar por sí solo y empezar a llenar, como siempre les he explicado, como echándole tierrita a ciertos huecos y que empiece a trabajar en son de eso. ¿Ok? Vamos a ver, quiero explicarles y quiero detallarme en este punto del sarro. ¿Ok? Hay dos tipos. Ahora, retomando lo que son bacterias y demás, hay dos tipos de limpiezas que nosotros realizamos porque es dependiendo del problema que usted tenga. En este caso, si tenemos problemas periodontales o quizás no severos, sino moderados, o que tengamos problemas de gingivitis, el solo hecho de que tengamos sarro, ya hay un problema ahí periodontal. Hay que valorar el nivel, pero ya hay un problema porque estamos fallando en las técnicas de higiene. Entonces, hay dos tipos. Nosotros realizamos limpiezas que son los raspados. ¿Qué son los raspados? En este caso, lo que hacemos es eliminar el sarro que se acumula detrás de nuestros dientes, que se pueden ustedes cepillar 10,000 veces que igual no se les va a salir. Y el segundo es el biofilm. El biofilm, en este caso, se ve morado porque nosotros aplicamos, generalmente si hiciéramos la prueba que hacemos en niños para que vean lo mal que se cepillan, se pone de ese color. Es una tinción especial para que veamos dónde es que no estamos cepillando correctamente y dónde se está alojando más placa bacteriana. La placa bacteriana, que es el biofilm, al estar en contacto con la saliva y que no sea removida por una cantidad de tiempo, se hace el sarro.
que es la primera imagen. Se endurece, se calcifica. No hay manera, pacientitos, y con mucho cariño se los digo, no hay manera que si usted tiene sarro me diga que usted sí usa hilo, porque eso es lo que está fallando. No estamos limpiando nuestros puntos interproximales, es decir, las partes que están diente a diente no los estamos limpiando correctamente y ahí se está acumulando placa bacteriana. La única manera de quitar ese sarro es por medio de un raspado. Entonces, en la siguiente imagen les voy a enseñar, por ejemplo, cómo es cuando nosotros hacemos una limpieza. Entonces, en esta imagen vemos cómo está prácticamente todo rodeado de diente, de sarro, y la segunda imagen, al momento de limpiarlo, vemos que las encías de igual manera están inflamadas y que prácticamente, bueno, pues las tenemos limpias, pero hay cierta molestia. Y es muy gracioso porque cuando están en consulta, después nosotros le decimos, va a sentir que se empiezan a desprender pedacitos. No se asusten porque no es diente, es sarro. O que a veces me llaman y me dicen, doctora, es que se me fracturó algo del diente, se me cayó un pedazo de diente. Y va uno, lo revisa y no está súper bien, pero bueno, se le partió un pedazo de sarro. Entonces hay que ver esas cosas. No lleguemos a eso, porque esto es, si usted llega a una limpieza de 6 meses, lo que tenemos que hacer es una profilaxis, remover la placa bacteriana y en dado caso, bueno, que haya un poquitito de sarro, porque sí, algo sí es cierto. Hay personas que producen más sarro que otros o que calcifican mucho más fácil que otras. Entonces, si usted tiene una limpieza de rutina cada 6 meses, no va a tener que llegar a esta imagen que les acabo de enseñar, porque prácticamente van a tener sus encías sanas o dentro de lo posible van a estar sanas. ¿Okay? Les voy a explicar y vamos a entrar en detalles de las técnicas de higiene. En este caso vamos a ver lo que es. Necesitamos usar enjuagues. No les traje ningún ejemplo para no hablar de casas comerciales, pero les voy a dar ciertos detalles. El primero, que no sea enjuague con alcohol. Okay, no esos casas comerciales que apenas usted lo echa hasta lo hace llorar porque le pica. No, necesitamos que sea sin alcohol y dependiendo para qué tipo. Si usted tiene problemas periodontales, hay enjuagues para problemas periodontales, hay enjuagues para personas que tienen sensibilidad, hay enjuagues para normal, nada más que tengan diferentes sabores, que sea, no sé, de menta, que sea de hierbabuena, diferentes tipos. Las casas comerciales brindan mucho, pero si usted tiene un problema periodontal y si su odontólogo le recomienda un enjuague específico, sigan las instrucciones porque se los estamos mandando para beneficio suyo. La segunda, la pasta. Preferiblemente que sea, ojalá, marcas reconocidas al menos, pero bueno, si usted está utilizando una pasta natural o demás, por lo menos que podamos ver la cantidad de partículas o el efecto que hace en su boca. Yo trato pacientes que también ni siquiera consumen ningún tipo de marca comercial, sino que ojalá las pastas sean lo más natural posible. Ya en Costa Rica encontramos pastas así. Si lo que ustedes no quieren es manejar diferentes casas comerciales, hay específicas que son a base de plantas naturales y que son en pasta, o sea, ya vienen casas comerciales conocidas, son internacionales y son muy buenas. Entonces, si usted quisiera o estuviese interesado, nada más me avisa. El hilo es vital. El uso del hilo es vital para nuestras cavidades, preferiblemente que sea 3 veces al día y si no tiene totalmente el hábito, bueno, por lo menos antes de dormir para que ese alimento que está durante todo el día no se quede acumulado en boca y en la noche empiecen a trabajar las bacterias. Y ahora bien, vamos con el cepillado, que es un punto muy importante que muchos fallamos y que quiero que determinemos bien porque la otra semana vamos a ver de más problemas por mal cepillado. Entonces, vamos a ver aquí, vamos a acomodarnos y en este caso, vamos a ver, los dientes de abajo se cepillan de abajo hacia arriba, ¿ok? De abajo hacia arriba, todos, ¿ok? Y los dientes de arriba para abajo.
¿ok? En este movimiento, igual, por detrás igual, de arriba hacia abajo. ¿Qué hacemos con esto? Si hacemos así, empezamos a maltratar las encías y las encías empiezan a subirse. ¿Qué necesitamos? Manejarlo de esta manera. Es más, prácticamente estaríamos peinando nuestra encía para que ella no se suba y no desproteja el diente. La otra semana les voy a hablar de qué es lo que pasa cuando se expone el diente, cuando las encías se suben. Ok, y en las muelas, ok, que esto es muy importante, las muelas tenemos muchas estructuras, que son las fosas y las fisuras. Si usted se cepilla en casa así, el diente tiene esta forma, así. Entonces, si usted se cepilla el diente de esta manera, quedan partes que usted no está cepillando, ¿ok? Quedan partes que usted no está cepillando. Entonces, ¿cuál es la manera correcta? Empezar a cepillarlos en forma de círculo para que abarque todas las estructuras del diente. ¿Ok? Lo mismo acá y lo mismo arriba, en círculo. ¿Ok? En círculo siempre. A veces me dicen, es que yo me lavo en círculo acá. No, preferiblemente en la forma de la posición del diente, de la encía, de abajo hacia arriba. ¿Ok? Igual al frente, igual por detrás. El hilo interproximal. La próxima semana les voy a traer cómo usar el hilo específico, porque en este Dentoformo no les puedo enseñar, no tiene espacios, entonces no les puedo enseñar. Y otra cosa súper importante, cepillo de cerdas preferiblemente suaves, ok, no duras, preferiblemente suaves, y cada cepillo tiene una función. Entonces revisemos, aprendamos a reconocer, y si bueno, nuestro odontólogo nos hace recomendación de un cepillo, entonces hagámosle consejo porque él sabe las necesidades o sabe lo que nosotros realmente debemos aplicar en nuestra boca y para nuestros tipos de problema. Les recuerdo que estoy en Tibás, la dirección en este caso es 420 Oeste de la municipalidad. Este es mi teléfono, 8724-3676. Mi nombre es Margie Covaleda, para servirles a cada uno de ustedes en casa. Y me pueden escribir por WhatsApp, por mensaje normal. He contestado ambas opciones. Si gustan en algún momento, si quieren que les envíe información, no hay ningún problema, se los puedo enviar. Me pueden mandar sus correos, cualquier otra pregunta. Recuerden que vamos a estar recibiendo igual peticiones de oración en el programa de Laicos en Acción, y que nos pueden encontrar en los otros canales, el de YouTube y en Facebook Live. Espero que esta charla haya sido de esta cápsula de salud, que podamos quizás, si tienen más dudas, que podamos profundizarla, que sea de mucho agrado, de mucha bendición para ustedes como lo fue para mí, y que de igual manera para yo irles instruyendo a ustedes, pues también sigo repasando, sigo aprendiendo. Entonces vamos aprendiendo juntos y es un constante crecimiento cada semana. Los espero la próxima semana con muchos otros detalles y muchas otras cápsulas de salud y otras recomendaciones. La otra semana les traigo recetitas. Entonces nos estaremos hablando para el próximo programa. Que tengan una buena noche. Hasta luego.